Muy buenas, hoy os traigo al canal una multiherramienta de la marca Dakoyu, en concreto la Dakoyu DK16 o 16 en 1. Dakoyu es un distribuidor chino de cosas fabricadas por otras personas, por otros fabricantes. Esta es un ejemplo perfecto de ello. Es una multiherramienta que no está fabricada por Dakoyu, estará fabricada seguramente o por Gridstar o por Grand Harvest, uno de los dos. Y bueno, pues viene acompañada con una caja totalmente estéril en la que nunca se menciona quién es el fabricante y unas instrucciones totalmente estériles en las que tampoco se menciona al fabricante. Por lo menos los de Dai Camping tienen la decencia de poner que solamente distribuyen la multiherramienta y te lo ponen en la caja, pero en el caso de Dakoyu ni siquiera eso. Bueno, la cuestión es que esta multiherramienta ha salido hace relativamente poco al mercado y yo me pude hacer con ella una oferta inicial que lanzaron a 16 euros la unidad y me hice con dos, con esta y con esta otra que veis aquí, ¿de acuerdo? Que tienen acabados diferentes y de eso vamos a hablar a lo largo del vídeo. En cuanto al precio al que las adquirí, 16 euros cada una. Precio actual, unos 24 euros puesto en casa, porque sí que es cierto que siguen manteniendo el precio de unos 16 euros, pero le meten luego unos gastos de envío, con lo cual se te quedan 24 euros. Y la realidad es que 24 euros se me hace excesivo para esta multiherramienta. Y luego os diré por qué. El peso de la multiherramienta en sí, junto con la funda y el pequeño kit de puntas que tiene, es de 260 gramos. El peso del kit de puntas, sin esta rabiza que le he añadido yo, es de 20 gramos. Y el peso de la multiherramienta sola es de 220 gramos. En cuanto a la funda, pues bueno, es una de esas fundas genéricas que, como digo yo, son fundas de compromiso, que básicamente es para que puedas decir que te ha venido con funda. Porque bueno, pues los acabados son un poco espartanos, laterales no elásticos, son de correa fija, cosida, el tejido es ligeramente acolchado, cierre por corchete, un pasacintos vertical, que como veis pues tiene el material justito a la de las costuras, no han sido muy generosos ahí, la verdad, y ya está, y poco más. Y luego tiene un pequeño bolsillo elástico interior, este de aquí, que tiene fondo, ya está ahí, que es básicamente para introducir el kit de puntas dobles. No tiene más, es una funda de estas sencillitas que es totalmente prescindible, o sea, puedes pasar de ella en cualquier momento porque hay cosas mucho mejores por poco dinero. Sin más. Pero bueno, te viene con una funda que no es poco. Hay otras empresas que directamente te mandan las multiherramientas sin funda y ya está, o te cobran por ella aparte. En este caso han decidido añadir esto, pues por decir que te viene con una funda. En cuanto a la multiherramienta, bueno, pues es una multiherramienta con los mangos realizados en chapa replegada, acero inoxidable. En este caso es acero inoxidable, es acero 2CR13, 0,9 milímetros de espesor de esa chapa. Tornillos de los ejes tipo Tors en acero inoxidable. Y bueno, como veis tiene algún pequeño aligerado en el que se ve a través de él alguno de los usos como este de aquí, que es la sierra para madera. Las arandelas, pues bueno, es una combinación de materiales, algunas son de acero inoxidable, otras son de latón, como podéis ver ahí. Y bueno, pues vamos a ver unos remaches, este y este de aquí, que van a ser los que van a estar sujetando unos muelles de lengüeta que tiene para retener la cabeza en posición abierta. Y veis que tiene una resistencia y eso se debe a esos muelles de lengüeta que tiene remachados esta sección de aquí. Esa misma pieza que conforma los muelles de lengüeta conforma el muelle que le da reactividad a la tecla de seguro de los usos interiores y también tiene una pequeña protuberancia doblada hacia arriba que es el apoyo para la cabeza del alicate cuando está el mango plegado. Algo que me ha gustado muchísimo de esta multiherramienta son estos dos espaciadores que están hechos en plástico tipo nylon reforzado con fibra de vidrio, en FRN. ¿Qué es lo que me gusta de ellos? Esto. Cero movimiento entre los mangos. ¿Por qué me gusta eso? Pues porque lo han conseguido con algo muy sencillo, que es tallando una protuberancia en uno de los separadores o espaciadores y en el otro un hueco, de tal manera que encajan uno en el otro y ya no hay movimiento en los mangos mientras usas, por ejemplo, cosas como la hoja de corte, que es algo que a veces cuando con otras multiherramientas aprietas la mano, se desplazan esos mangos entre sí y es molesto. Aquí lo han solucionado de una manera, para mí, brillante, sinceramente. Posee un clip, ese clip tiene dos posiciones posibles, en este lado y en este lado. En ninguna de las dos posiciones es especialmente cómodo para una persona zurda. Está más pensado para diestros que para zurdos, pero bueno, pues tiene estas dos posiciones posibles. No es posible pasarlo a este lado, pues porque están los usos largos, exteriores y no hay dónde ponerlo, ¿de acuerdo? En cuanto a los usos exteriores, los dos son de apertura una mano, uno de ellos se abre con la mano izquierda o se puede llegar a abrir con la mano derecha haciendo un poco de esfuerzo y bueno, pues ambos son accesibles con una mano y ambos tienen bloqueo tipo liner lock. En este caso, a ver si lo puedo enseñar cómo encaja el liner lock. Ahí lo tenemos. Tolerancia mínimamente frontal existe. En la sierra, a ver si lo puedo enseñar, en este no hay, pero es que quiero que veáis lo que pasa en la otra unidad que tengo. En el caso de la sierra, una tolerancia brutal y en el caso de la hoja de corte, pues pasa algo muy curioso. ¿Habéis visto eso?
directamente desplaza el liner lock en cuanto hago la mínima presión en la zona del lomo. Es decir, tiene una tolerancia pues, muy grande. ¿Qué implica eso? Que el control de calidad detrás de estas multiherramientas, que son muy baratas, es bastante precario. 2 unidades que tengo, una de ellas está bastante bien ajustada y la otra tiene unos ajustes lamentables en los liner lock. Es así. Y el resto, pues bueno, es que está bien en ese sentido, pero los dos liners están muy mal ajustados, no retiene nada la Detenball en esta unidad, en esta sí que hace un buen trabajo esa Detenball, o mejor dicho, esa pequeña protuberancia que hace la suerte de Detenball que tenemos ahí, que sí que retiene en la sección final, y en esta pues esa retención es inexistente, tienes que bajarlo hasta abajo del todo directamente y ya está. Es algo que en la misma multiherramienta, 2 unidades diferentes, cambia muchísimo los acabados en calidades de una a otra, y eso es algo que para mí es incomprensible, o mejor dicho, es comprensible si no hay ningún control de calidad detrás de las multiherramientas. Sin más, vamos con el material de la hoja de corte. En este caso, la hoja de corte es la que veis, seguro liner lock, está realizada en acero 3CR13, que es un acero muy justito para una herramienta de este tipo, para una hoja de corte. Tiene entre un 0,26 y un 0,35% de carbono y entre un 12 y un 14% de cromo. Una retención de filo muy justita. También es cierto que es fácil de refilar, la dureza está entre los 54 y los 56 HRC. Vaciado plano, 2,6 milímetros de espesor, bastante robusta para una hoja de multiherramienta. 7,5 centímetros de largo totales, 7 centímetros de filo útil, satinado corto y un acabado, pues bueno, pulido en las mesas, diríamos. Apertura mediante este ojal que vemos aquí, de tal manera que podemos abrirla a una mano y podemos cerrarla a una mano. Perdón, porque está un poco dura y ahora podemos cerrarla a una mano, sin más. Ahí estamos. Y bueno, pues hace su función, pero el acero 3CR13 no deberían haber utilizado en esta hoja de corte. Es un acero que está bien, con esa dureza 54-56 HRC, sobre todo, pues, por ejemplo, para usos como la sierra. Pero la hoja de corte habría estado bien que hubiese sido un acero 5CR15, por ejemplo, que es el equivalente al 420 MOVA. En este caso no es así, es un acero inferior. También es cierto que es una multiherramienta que yo adquirí por un precio muy económico, pero por otro lado también es igualmente cierto que a 24 euros que piden ahora por ella, pues hay cosas mejores en la hoja de corte, en otras multiherramientas. En cuanto a la sierra para madera, esta no está hecha en acero 3CR13, está hecha en acero 2CR13, que tiene un 0,15% de carbono, muy poco carbono, un 12-14% de cromo, una retención bajísima, es extremadamente fácil de refilar, pero la dureza que le han dado está entre los 43 y los 46 HRC, y es muy baja para una herramienta como una sierra para madera. 7 centímetros de largo, 6 centímetros de dentado útil. El dentado, en esta ocasión, en esta pieza, pues está más o menos bien realizado. Le he quitado las rebabas que tenía, pero quiero que veáis un poco, porque en esta todavía queda alguna, el nivel de rebabas de los que estamos hablando. Fijaros el nivel de rebaba que tiene, que además es una rebaba que hay que peinarla a un lado y al otro hasta que se rompe, porque es un material pues bastante blando. Fijaros qué rebabas tiene. Es una pasada. O sea, pues venía así toda la hoja, entera. El hecho de que yo tenga que perder 20 o 30 minutos en coger un punzón o un destornillador plano e ir limpiando uno a uno los dientes, pues es un tiempo de mi vida que no tendría que perder en hacer eso, porque tendría que venir bien mecanizada, sin esas rebabas y funcionando mejor de lo que funciona. ¿Por qué digo esto? Pues porque esta sierra tiene un rendimiento bastante mediocre. Nada que ver, por ejemplo, con la sierra de otras multiherramientas que cuestan más o menos esos 24 euros puestas en casa, como esta de aquí, que tiene una sierra que funciona muchísimo mejor que esta. La sierra es tipo universal, funciona en empuje y en arrastre, en ambos sentidos, y bueno, está conificada, como podéis ver, el lomo es un poquito más delgado que la zona dentada, pero aún así el corte no es demasiado bueno, ni más ni menos. Es un corte muy mediocre, a la altura de una multiherramienta pues de 15 euros, no hay más. Los usos interiores están realizados en acero 2CR13, la gran mayoría, por no decir todos, y si hay alguno que cambie os lo diré, pero yo creo que son todos de 2CR13, con una dureza entre los 43 y los 46 HRC, igual que la sierra. Un acero con una dureza, pues bueno, contenida. En cuanto a la estructura, pues ya veis, chapa replegada, todo bien hecho, los bordes con un ligero redondeo hacia el interior, en este lado,
y eso hace que en mano sea bastante cómodo. Cuando la tenemos abierta, la única cosa que puede llegar a molestar un poco, mejor dicho, cuando tenemos plegado el alicate, lo único que puede molestar un poco es el lomo este de aquí, de la sierra, que está bastante a 90 grados y que cuando haces uso de la navaja sí que es cierto que llega a molestar en esta zona de aquí, pero no es algo que sea excesivamente grave. Pero cuando hablamos del alicate y abrimos el alicate, nos vamos a encontrar con algo que es un poco desagradable, y es esto de aquí. A ver si lo puedo enseñar. Veis este borde de chapa, 0,9 milímetros, ¿vale? No llega a 1 milímetro. Pasa lo mismo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo cojo el alicate así y hago presión y hago fuerza, lo que pasa es que se me clava en la mano. Y se clava muchísimo. Es algo que es mejorable. En este lado no sucede porque está el separador, pero aquí está toda esta porción de acero al aire y pasa a los dos lados y es bastante molesto. Hay que intentar colocar un poco el alicate con esos separadores hacia la mano y de esa manera molesta bastante menos. Pero si lo pones así, con esas pletinas hacia la mano, con el clip hacia ti, diríamos, hacia la palma, es tremendamente incómodo hacer fuerza con el alicate. Sobre todo por esta sección de aquí, yo cuando cojo el alicate y agarro de la parte de ese mango para hacer más fuerza, tener más palanca, diríamos, pues es muy molesta esta sección de chapa. Los alicates son tipo needle nose, están realizados en acero 3CR13, a partir de acero en polvo, fundido a presión, y consigue una dureza entre 49 y 52 HRC. El cortalambres es tipo cruzado, reemplazable. Están hechos, si no recuerdo mal, en acero 3CR13 también. Tienen 1 centímetro de largo, pero realmente solo tienen 7 milímetros útiles. ¿Por qué? Pues porque quiero que veáis el alambre de tipo cruzado en la sección de corte para materiales duros. Fijaros en la gatera, en el hueco que tiene en ese cortalambres. Hace que, bueno, pues que sea un poco inservible para materiales un poco finos y que solo te permita cortar parcialmente los materiales gruesos. Ahí lo veis, tiene un hueco brutal que no debería estar ahí. Tendría que ser uno de ellos liso, recto, con el filo hasta el final, y el otro, si quieren, pues hacer un pequeño hueco para que no patine. Pero si tienes hueco en los dos, pues nos encontramos con ese túnel que hace que no puedas cortar correctamente material. Por lo demás, el segrinado bastante fino, muescas correctas, 3 centímetros de apertura entre puntas, no posee muelle, tiene el eje bien remachado, sin holguras laterales, y viene incluido en el precio, por lo menos cuando lo compré yo, unos repuestos, unos reemplazos para ese cortalambres reemplazable, con tornillería, espaciadores y la propia llave para sustituirlo. La cabeza del alicate está bien, no hay holguras, funciona correctamente, salvo ese cortalambres que fijaros el hueco que deja en la parte que es para cortar material duro, que no tiene ningún sentido. O sea, del centímetro que tiene de longitud del cortalambres, solo son aprovechables la parte delantera con esos 7 milímetros. La parte para material duro, pues a ver qué es lo que quieres cortar con ella, porque el hueco es gigante. En cuanto a los usos interiores, nos vamos a encontrar con, como os he dicho, acero 2CR13 y un surtido de usos en este lado y solo un uso en el otro. Por eso voy a esperar un poco para enseñároslo. Tenemos un abrelatas combinado con un pelacables, un grosor de 1,4 milímetros, 3 centímetros de largo, y el pelacables admite trabajar con material de hasta 5 milímetros de diámetro. No sé por qué siguen poniendo abrelatas en estas multiherramientas. Habría sido mucho más práctico haber metido otro tipo de herramienta aquí, como podría ser tranquilamente otro destornillador plano intermedio entre este y este que tiene. Vamos a seguir con el punzón. En este caso el punzón es cariador, tiene un agujero para coser, tiene 1,9 milímetros de espesor, 3,6 centímetros de largo y 2,8 centímetros de filo útil. Está bien, trabaja bien. El problema es que es un acero, como os he dicho, 2CR13, que tiene una dureza muy contenida, entre 43 y 46 HRC. Va a tocar reafilar y retocar estas herramientas más a menudo que si fuesen de un acero de mayor calidad. Vamos a ir luego con este uso, que es una combinación de lima, tipo, aquí lo podéis ver, single cut y tipo cross cut, ¿vale? Esta lima tiene una superficie de trabajo de 2 centímetros de largo por 0,5 centímetros de ancho. El destornillador plano tiene 3 milímetros de anchura de pala por un grosor de 0,7 milímetros y tiene una longitud de 3,8 centímetros de largo por 1,9 de espesor. Bueno, pues han puesto aquí una lima. No me gustan las combinaciones habitualmente de lima y destornillador porque cuando haces mucha fuerza, lo más probable es que se pueda llegar a partir si la lima está templada a una dureza elevada. En este caso no va a haber problema. ¿Por qué? Pues porque la dureza de este acero de templado es de entre, ya os he dicho, 43 y 46 HRC. No vas a romperlo, lo que vas a hacer es doblarlo, sinceramente. Y nos queda el otro uso, que está aquí escondido, a ver si lo puedo sacar. Este,
que es una combinación también de abrebotellas con destornillador plano. El uso tiene 2,9 centímetros de largo, 1,4 milímetros de espesor y el destornillador tiene 6 milímetros de ancho por 0,8 milímetros de grueso. Todos los usos tienen seguro mediante esta tecla, ahí está bloqueado, una ligera tolerancia, presionamos y lo cerramos. En el otro lado que nos encontramos, pues para mí la mayor decepción de esta multiherramienta. Y la cuestión es que cuando yo las compré, que fuera en el lanzamiento, yo creo que esa información no aparecía. Pero bueno, actualmente ya está disponible en una de las fotografías que pone el vendedor, que este bit es de 5 milímetros. No es ni de 1/4 de pulgada ni de 4 milímetros, es de 5 milímetros hexagonal. Lo cual hace que sea muy difícil, extremadamente difícil, encontrar reemplazos para estos bits. Y de hecho no existe tampoco un adaptador que te permita colocar puntas de 1/4 de pulgada que sea fácil de conseguir. Se puede llegar a fabricar uno, pero es bastante laborioso. Yo pensaba que con un poco de suerte iba a poder utilizar el adaptador de esta CRKT, que tiene un perfil similar y que me iba a encajar aquí y sujetarlo. Pero sí es cierto que encaja con un poco de movimiento lateral, pero la bola de retención no hace su trabajo. ¿Qué es lo que implica que tenga 5 milímetros de diámetro? Pues que básicamente, mejor dicho, 5 milímetros de distancia entre cara y cara, pues que es muy difícil que vayáis a poder sustituir los bits por unos estándar cuando se acaben deteriorando, que se van a deteriorar. Está hecho el portabits en acero 2CR13 en polvo, a partir de fusión-presión. Es una cagada enorme este portabits porque, a ver si os puedo enseñar algo. Bueno, la cuestión es que he medido la distancia en el hueco y entraría perfectamente un adaptador de 1/4 de pulgada si simplemente quitasen parte de esta sección de chapa doblada, porque el hueco aquí es un poco más ancho que aquí. Realmente es lo que voy a acabar haciendo yo, desmontaré la multiherramienta y quitaré material de aquí, pondré un portabits de 1/4 de pulgada que tengo de otra multiherramienta que me cargué en su momento y de esa manera pondré aquí un adaptador de 1/4 de pulgada, porque estos bits de 5 milímetros, ya os digo, van a ser muy difíciles de sustituir y de reemplazar por otros cuando se vayan rompiendo, que se romperán. En cuanto al kit de puntas que viene incluido, bueno, pues es este que veis aquí. Tiene 4 bits dobles, más el soporte de goma, que es un poco flexible, tampoco esperéis que sea tremendamente flexible, y que va a tener, pues eso, un surtido de bits que van a ser unas Allen de 2 y de 3 milímetros, unas TORS de T10 y T15, un extractor SIM, de tarjeta SIM, que es este de aquí, combinado con un destornillador plano que tiene 1,5 milímetros por 0,4 milímetros de precisión. Y luego tiene dos destornilladores planos, que son de 5 por 0,8 milímetros y 3 por 0,7 milímetros. El bit que tenemos colocado en el portabits es un PH1, Philips de número 1, combinado con un Philips de número 2. Me gusta que hayan colocado un Philips de número 2, pero no me gusta nada que el portabits sea de 5 milímetros, porque limita muchísimo la capacidad de trabajo de esta multiherramienta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que pagando 16 euros, como he pagado yo por ellas, he comprado dos y una de ellas viene en un estado lamentable. Así de simple. Y es algo que me hace pensar que si ese es el porcentaje de multiherramientas que salen bien ajustadas, un 50%, pues es una auténtica lotería comprar esta multiherramienta. Si a eso le sumas que tiene un acero por debajo de lo que debería ser, si esta misma multiherramienta la hiciesen con acero 5CR15 en la hoja de corte, un acero 3CR13 en la hoja de la sierra y en el resto de los usos, en vez de usar un 2CR13, ganaría muchísimo en calidad. No supondría elevar demasiado los costes, pero sí que supondría elevar muchísimo la calidad de la multiherramienta en general. Los usos en 2CR13, con la experiencia que tengo con otras multiherramientas en esa calidad, se doblan bastante a la mínima. Esta tiene muy poco uso, he usado sobre todo la sierra de madera, la hoja de corte. La hoja de corte la he tenido que reafilar ya porque retiene el filo lo justito. El alicate funciona muy bien y es una lástima porque es una multiherramienta que con 220 gramos y con un grosor bastante contenido, porque mide 10,4 centímetros de largo, 3,6 de ancho en este sentido y aquí va del 1,5 centímetros a los 1,9 centímetros en la sección del clip. Es un modelo que podría estar muy bien con pequeños cambios, pero que tal y como está ahora mismo, con ese portapuntas de 5 milímetros, esos aceros de calidades muy justitas en los usos, pues sinceramente da que pensar a la hora de gastarse el dinero en ella o no.
ya sé que a mí me ha salido por 16 euros y por 16 euros puede tener un pase, pero es que ya por 24 euros te plantas en un precio en el que tienes multiherramientas de Swiss Plus Tech, por ejemplo, que funcionan bastante mejor, que es fácil encontrarse en oferta. Tienes esta, por ejemplo, que le pega sopas con onda a esta multiherramienta en calidad de materiales y que funciona mucho mejor. Entonces, llegados a este punto, hay veces en los que merece la pena gastar un poco más de esos 24 euros que te van a pedir por ella ahora mismo y plantarte con casi 30 euros que cuestan algunas de esas, o buscar una oferta y comprarte una de estas por 24 o 25 euros, porque va a ser mejor compra que esta. Al final, me gusta mucho, sobre todo el tema de los separadores, que no tengan nada de movimiento, porque otras multiherramientas pues no pueden decir eso. Fijaros en esta. Tiene algo de movimiento, ¿lo veis, no? Se puede desplazar. Eso que está bastante bien. En el caso de esta, el movimiento es cero, gracias a esos separadores o espaciadores que tienen ese tetón que los une. Pero es que el resto, pues bueno, es una lástima que hayan invertido calidad de mecanizados en algunas cosas cuando no hay calidad de materiales. Es especialmente sangrante el tema de la sierra, porque ya os digo, o sea, que te venga de origen con unas rebabas enormes que hay que quitar con un destornillador, que cuesta quitarlas porque además el material es bastante blandito, que el acero de la sierra en sí pues sea muy mediocre, el temple sea bajo y que además a eso le sumamos que no es una sierra que funcione especialmente bien. Si utilizase una sierra con un formato diferente, mejor trabajada, como puede ser esta, pues estaremos hablando de una multiherramienta muy distinta por la que no me importaría pagar esos 24 euros. Por esta me ha dolido bastante pagar, o mejor dicho, palmar los 16 euros que he pagado por cada una. Al final las utilizaré para canibalizarlas y hacer cosillas con ellas, pero me da un poco de rabia, la verdad. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este vídeo y nada más. Un saludo y hasta el próximo.